Bueno, precisamente sobre esto vamos a hablar a continuación con el doctor Héctor Balcácer, quien es infectólogo y es un honor para nosotros recibirlo acá en 55 minutos. Doctor, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí en CDN. Acá en la República Dominicana, doctor, tenemos reporte, gracias a Salud Pública, de 7 casos de viruela del mono. Hay gente que no le gusta llamarlo viruela símica, porque dicen que símica no existe, viruela del simio, viruela del mono, pero bueno, es un tema de forma, del idioma. Hay 7 casos. ¿Debemos preocuparnos, doctor? Bueno, la realidad es que más que preocuparse, lo que hay que mantenerse es alertas. En este momento en la República Dominicana, 7 casos de viruela símica, en una población de más de 11 millones de personas, como somos en la República Dominicana, realmente no representa un porcentaje importante que tienda a generar ningún tipo de preocupación. Hay que decir que son 7 casos, pero de esos 7 casos solamente hay 2 activos, lo que quiere decir que ya 5 personas se curaron. Pues cada vez que dicen que hay 7 casos, es como que esos casos se van a quedar para siempre. Como que están activos, exacto. Y la realidad es que solamente quedan 2 casos de personas que se encuentran en este momento en el Hospital Docente Dr. Ramón de Lara de la Fuerza Aérea Dominicana, y 5 que ya curaron. Hay que decir que cada uno de estos casos lleva a personas que se mantienen en aislamiento, porque son personas que se encuentran en el círculo cercano de las personas enfermas, para tratar, dentro de lo posible, de evaluar si estas personas van a presentar datos de la misma. El máster está colocando en este momento imágenes de las lesiones de la viruela símica, pero hay que decir que en este momento se sabe que las lesiones pudieran estar localizadas. Estamos hablando que no todo el mundo va a presentar lesiones completas en el cuerpo, sino que hay algunas personas que han presentado casos de simplemente lesiones como esas, localizadas, por ejemplo, en el área genital. Por eso, una de nuestras recomendaciones que hemos hecho en redes sociales es que cualquier persona con lesiones en la piel debe ser evaluada por un médico, y el personal sanitario que entienda que alguien va porque tiene lesiones en la piel debe utilizar guantes y preferiblemente también utilizar mascarillas, independientemente de que esto es una enfermedad cuya transmisión es muy difícil. No es, por ejemplo, como el coronavirus. Sé que muchas personas que en este momento están un poquitito asustadas porque entienden, caramba, llega otra enfermedad, pero la realidad es que son 2 enfermedades completamente diferentes en cuanto a lo que es la fase de transmisión. Sabemos que una persona con coronavirus pudiera estornudar en una habitación y todo el que está dentro de esa habitación pudiera contagiarse. Con la viruela símica no ocurre esto. Hay que tener un contacto estrecho, hay que tener un contacto bastante cercano para que ocurra transmisión. Recordar que ya tenemos más de un mes con casos de viruela símica reportados, y fíjense cómo solamente tenemos 7 casos, repito, con 2 casos activos en este momento. Tenemos a una OMS que ha decretado alerta sanitaria mundial. Doctor, usted me comentaba antes de estar al aire que tenemos 44.503 casos en el mundo, en 96 países. Esto lo reporta el CDC de Estados Unidos. Nada más en ese país hay 15.908 casos. La pregunta también, temas de tratamiento, vacunas. Tenemos vacunas en el país, y la otra situación a la que la gente se pregunta es cuál es la prueba que debe realizarse, si esas pruebas están disponibles en la República Dominicana. Voy a iniciar con la última parte de la pregunta. Lo primero es que hay que decir que la República Dominicana es uno de los países que ha logrado que los laboratorios privados se incluyan dentro del proceso de detección de la viruela símica o viruela del mono. Hay que decir que en este momento los laboratorios grandes que todos nosotros conocemos tienen la capacidad de realizar la prueba. Hay que decir que esto es así, comparte el Ministerio de Salud Pública, quien da la autorización. ¿Por qué? Porque así se puede ampliar la capacidad de detectar los casos, y al detectar estos casos, entonces usted puede aislar a estas personas y reducir el riesgo de contagio, que es lo que se quiere. En cuanto al tratamiento, como bien se explicaba, existen 4 opciones de tratamiento, son 4 medicamentos. El más estudiado es el tecovirimat, hay otro que se llama cidofovir, otro brincidofovir, y el último, que aunque ustedes no lo crean, es la misma vacuna. Se reconoce que la vacuna tiene actividad terapéutica. Si alguien tiene viruela símica y las personas en su entorno se pudieron haber expuesto, aplicarle la vacuna los protege. La República Dominicana, al igual que otros países, creo que se va a embarcar en el proceso de solicitar la vacuna. Recordar que la última vez que se vacunó contra la viruela fue en el 1980. Han surgido vacunas cada vez... 1980. Desapareció el proceso de vacunación contra la viruela en el mundo. Pero estamos hablando de viruela humana. ¿Por qué razón? Porque la viruela humana, cuando le da a alguien, le brinda una protección hasta de un 85% contra la viruela símica o viruela del mono. Por eso el proceso de vacunación se hace justamente con la vacuna contra la viruela humana. Y esta vacuna se aplica en 2 dosis, con un mes de diferencia entre cada una de las personas, entre las dosis. Y hay que decir, repito, que estas vacunas hay que solicitarlas al fabricante, porque no es una vacuna, repito, que esté disponible
como la vacuna del polio, del sarampión. ¿Por qué? Porque justamente la viruela humana desapareció en el 76. Entonces, repito, yo entiendo que la República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública, el Departamento de Epidemiología, el Viceministerio de Salud Colectiva, harán un cálculo de la cantidad de dosis para personas que se consideren en riesgo, sobre todo personal sanitario. Porque hay que decir que el personal de salud posiblemente es el más expuesto. Hasta ahora ningún médico se ha contagiado. Aparentemente todavía ningún médico, ninguna enfermera, ninguna bioanalista ha tenido el diagnóstico. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Pero la realidad es, repito, que posiblemente van a ser las personas más expuestas. Doctor, ¿puede una persona tener síntomas de viruela del mono, por ejemplo, no acudir a un centro de salud en ningún momento, curarse en el proceso sin recibir tratamiento alguno? Claro que sí. Mira, algo interesante es que fíjate que en República Dominicana hemos tenido 7 casos históricos, 2 casos en este momento activos solamente, pero no ha fallecido nadie. Y fíjate que en República Dominicana en sí no existe tratamiento como estos que yo he mencionado, como el tecovirimat, por ejemplo, no está disponible. No está disponible. No está disponible, pero la realidad es que... ¿Y cómo los estamos tratando, doctor? Estas personas están recibiendo un protocolo que es el que está diseñado por la Organización Mundial de la Salud, que es que las personas se mantengan hidratadas, manejo del dolor, alimentación adecuada y sobre todo evitar que las lesiones en la piel se infecten, ya que se sabe que esta es la principal causa de muerte por complicación de viruela símica, que es que las lesiones se vayan a infectar. ¿Producen escozor? Más que escozor, este tipo de lesiones, a diferencia de la varicela, porque aquí en República Dominicana hay un lío, porque la gente le dice viruela a la varicela. A la varicela, exacto. Hay que decir que la varicela produce escozor, comezón, como bien decías, picor. Sin embargo, la viruela símica, hasta un 10% de las personas con viruela símica en los Estados Unidos, que ya tiene casi 16,000 casos, como bien mencionas, hay que decir que hasta el 10% de las personas que se han ingresado se han tenido que hospitalizar por dolor. Las lesiones en la viruela símica tienden a presentar dolor y acompañarse de ganglios en diferentes partes del cuerpo. O sea que eso tiende a diferenciarlo de lo que es la varicela en una gran cantidad de casos. ¿Qué es lo que ocurre, doctor, con la población LGBT y la estigmatización que me parece se ha generado por una declaración de la OMS? ¿Ha sido una declaración estigmatizante la de la Organización Mundial de la Salud? ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que recordar que el primer brote que ocurre en Europa está muy vinculado a hombres que tienen sexo con hombres, justamente una fiesta del orgullo gay que ocurrió en Mallorca. Entonces, a partir de esta fiesta del orgullo gay, donde hombres que tuvieron sexo con hombres tuvieron simplemente este proceso, entonces se expandió a partir de esta fiesta entre hombres que tienen sexo con hombres, y al inicio de la epidemia el 99% de los casos eran hombres que tenían sexo con hombres, después bajó un 90% y ya vamos por debajo del 80%. Ya hay casos en mujeres que no tienen relaciones con otras mujeres, ya hay casos en niños. Lo que quiere haber dicho que ese estigma de que es una enfermedad asociada a transmisión sexual está presente, pero no es una infección de transmisión sexual per se. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es contacto estrecho entre dos personas y nada más estrecho desde el punto de vista físico que las relaciones sexuales. Sí, además un preservativo no podría tampoco cubrirla. Exacto, no, pero el problema son los besos, la cercanía de la piel, y recordar que cualquier persona que tenga una lesión, al momento de tener roce con otra, es más fácil que se transmita, porque estas lesiones sí se reconoce que son ricas en virus. Estas lesiones que vemos con agüita, como le llamamos aquí, con líquido, ese fluido tiene una cantidad de virus importantísimo y la transmisión se hace mucho más fácil. Por eso las relaciones sexuales, dada la cercanía entre las personas, es sumamente efectiva para la transmisión del virus. Doctor, finalmente, recomendaciones. ¿Qué puede hacer una persona que entienda, tiene algún síntoma precedente quizás a la aparición de estas manchitas, de estos... Lo más importante es que esa persona busque asistencia médica, que cuando vaya donde el médico explique que está teniendo unas lesiones en la piel, así de esa manera se evita exponer también al personal de salud. Y estas personas, repito, ya en este momento se puede hacer la prueba. ¿Antes de las úlceras hay otros síntomas? Claro que sí. La viruela símica se divide en 2 partes. La primera parte es prodrómica, en el cual las personas tienen dolor de cabeza, malestar general, dolor en el cuerpo. Lo que aquí le llaman tener el cuerpo cortado, que es esa parte prodrómica, sí. Entonces, posterior a eso aparecen las lesiones, en el cual las lesiones tienen una característica, es que son sincrónicas. Casi todas las lesiones salen a la vez. Son lesiones que se encuentran todas en la misma etapa. Y lo otro que hay que decir es que se acompañan de ganglio, duelen y, repito, las mismas tienden a tener un huequito en el medio, y casi todas las imágenes que podemos ver tienden a hablar de ese huequito en el medio, que tiende a diferenciar un poquitito de la varicela y tienden a ser lesiones un poco más grandes. Aparecen primero en la cara,
cuando van a diseminarse. Primero en la cara y de ahí se van a otras partes del cuerpo, a diferencia de la varicela, que generalmente aparece en la espalda o en el tórax, y de ahí se va a otros lugares. ¿Fue exagerada la alerta sanitaria de la OMS? No, ¿cree usted? No fue exagerada por una razón sencilla. Primero, no sabíamos que la viruela símica iba a tener este comportamiento. Fíjate que tenemos una cantidad de casos importantísima, más de 40.000 casos, y solamente hay 12 fallecidos. O sea, estamos hablando de una mortalidad de 0.02%, una mortalidad muy, muy baja. Pero históricamente la mortalidad que había tenido la viruela símica era entre un 2 y un 10%. Lo que está diciendo que se esperaba que la mortalidad fuera muy superior a lo que se está observando. Y número 2, el último brote de viruela símica en el 2003 habían ocurrido 400 casos. Fíjate cómo ya vamos a una cantidad muy superior a esto. Muchísimas gracias, doctor Héctor Balcácer, por habernos acompañado durante esta noche hablando de viruela del simio, viruela del mono, viruela símica, cómo está República Dominicana en esta situación global de alerta sanitaria. No se ha declarado pandemia. Lo que pasa es que pandemia quiere haber dicho que está en todos los continentes y eso ya se dio hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de 96 países. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Antes de cerrar, vean esto, para que ustedes no vayan a la cama tan estresados. Ya sabemos por el doctor que no hay que preocuparse demasiado, lo que hay es que estar atentos, acudir al médico debidamente.